Hola a todos y bienvenidos un día más a Efecto Tamagotchi, el podcast en el que repasamos la cultura pop de los años 90. Como sabéis, este podcast nace del libro Efecto Tamagotchi, publicado por Héroes de Papel, donde tenéis un amplio análisis sobre las series, películas, videojuegos y mucho más sobre la época que nos tocó vivir. En esta ocasión hablaremos de una marca, porque más que una serie o una franquicia de películas de por sí, el objeto de nuestro podcast de hoy es algo que ha trascendido absolutamente todo, y estamos hablando de Power Rangers. Estoy seguro de que cualquier nacido entre los 80 y los 90 tiene algún tipo de recuerdo con esta franquicia, ya sea viendo la famosa serie que lo lleva a lo más alto, o incluso haciendo las divertidas posturas de su personaje durante las largas horas del patio. Y para hablar sobre Power Rangers hoy está conmigo Ricardo Rosado, compañero de fotogramas, podcaster de Los de Al Lado de Pumares y gran experto en cine y series. Bienvenido, Ricardo. Encantado, Juan Carlos, un placer estar aquí. Yo soy Juan Carlos Aloz y esto es Efecto Tamagotchi. Antes de entrar en materia, siempre me gusta hablar un poquito del efecto Tamagotchi, ¿no? Que es lo que da título al libro y al podcast, y es esa revolución entre el digital y cultural que vivimos en los años 90. Yo que tenemos con nosotros a Ricardo, pues me gustaría un poquito que explicaras también cómo lo viviste tú. Pues lo viví de la mejor manera, o sea, criándome en los 90. Soy un millennial viejo, un elder millennial, porque soy nacido a finales de los 80, pero así es como hemos disfrutado fuerte de los 90. Sí, pero creo que sois los más afortunados también de vivir esta época de los 90. Pero yo nací a mediados, nací en el 94 y porque tuve hermanos mayores sí que ya viví un poquito más, ¿no? Pero creo que los que en principios de los 90 y finales de los 80 sois los que tenéis más recorrido, ¿no? En esta época. Somos más expertos, quizá, o más puretas de los 90, porque nos hemos criado en toda la década. Pero vamos, aún así ya sabes cómo funcionan estas cosas, que se prestan de 5 años para arriba, 5 años para abajo las décadas y aquí no pasa nada. Pero vamos, encantado con que estén pasando cosas como este efecto Tamagotchi y que se hable por fin de lo que pasó en los 90 y dejemos atrás los 80, que a lo mejor nos hemos extendido ya una década más de lo que merecía. Nos hemos pasado un poquito, ¿no? Yo me he tragado los Goonies ya por obligatoriedad, que los vi de pequeño, me gustaban, pero fue como, ya está, de bicicletas y de veranos azules, ¿no? O sea, ya me he cansado un poquito de este rollo. Y las recreativas también, que son cosas que al final no molan tanto. Que si te pones a pensar dices, joder, pero si tuvimos muchas mejores consolas en la época, que moló, claro, porque era el origen, pero tampoco hay que venirse tan arriba, ¿no? Sí, las recreativas están muy bien, pero ahora vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a hablar de cómo entraron las consolas en nuestras casas, de qué jugábamos, de cómo pirateábamos consolas y nos pasábamos juegos y a qué locales había que ir a por ellos y... Sí, eso también tiene su historia. Es que yo creo que ahora nos toca a nosotros, ¿no? De hecho, lo de la piratería es un campo por explorar bastante interesante. ¿No? Recuerdo que de pequeño era casi obligado a tener la consola pirata porque no daba de sí el dinero y además era fácil de hacerlo, ¿no? Pero es como que nacieron los primeros hackers, ¿no? En esa época. Sí. Bueno, y los locales que eran locutorios reconvertidos a los que tenías que ir tienen las mismas historias que cuando te cuenta alguien de los 80, lo de la moneda en la recreativa y tal. Pues a ver si nosotros tampoco hemos pasado por estos lugares y nos la hemos jugado, ¿eh? Para conseguir el Carmageddon pirata. Totalmente, sí. Historias hay que no veas, y si ya te vas un poquito más para adelante, a principios de los 2000 ya llega el emule y todo esto, que aquí tienes una de historias también interesantes que contaría, saldrá alguien escribiendo ese libro. Pero bueno, de momento estamos aquí para hablar de los 90. Y bueno, como no me canso también de decir que mi libro tampoco no es nostálgico de por sí, ya que te tengo aquí y nos toca escribir muchísimo sobre lo que está haciendo Disney últimamente, quería saber un poquito qué opinas de la ola de remakes que nos tiene siempre haciendo noticias de ha salido el tráiler del Rey León de Aladdin y no sabes si está viviendo en 2019 o hace 20 años, ¿no? Es cansado, pero bueno, es que es lo que nos está tocando. Y lo mismo nos toca a nosotros cambiarlo, pero es que, bueno, llevamos, no sé ya si década y media arrastrando la crisis que estamos arrastrando, que ha llegado a cada rincón de la sociedad y también a los rincones más creativos. Y supongo que en tiempos de crisis no te queda otra que mirar con nostalgia cuando fuiste feliz
y los creadores de esta última década han mirado cuando ellos fueron felices, que fueron los 80, y ahora pues toca a los 90. Lo que pasa es que yo creo que estos remakes que nos toca hacer a nosotros, bueno, quizá en algún momento vaya la cosa mejorando, porque aunque nosotros seamos quizá algo menos soñadores que la generación anterior, nos ha tocado ser un poco más cínicos, un poquito más duros, y a lo mejor podemos ser más críticos y más minuciosos con las cosas que nos gustaron, y como tú señalas a veces en el libro, efectivamente esto no es la mejor ni la peor época ni nada, esta es la nuestra y hay que contarlo, y a lo mejor nos podemos reír de las cosas malas que se hicieron en los 90 con un mayor ángulo de miras que la generación anterior, con la de los 80. Es interesante esto que comentas, porque es verdad que tiene mucho que ver con la personalidad de cada época. De hecho, tengo un capítulo que es Generación Tim Burton, que hice con la compañera Mireia Muyor el podcast de Tim Burton, en el que básicamente hablo de lo malo. Es decir, que empiezo hablando de cómo muchos de los adolescentes nacidos entre los 90 y los 2000 se convirtieron en emos en su adolescencia, ¿no? Con el flequillito así de lado, ¿no? Y hay mucho de crítica en el libro, por eso digo muchas veces que no es tan nostálgico. Obviamente vende más si dices que es un libro nostálgico para pasártelo bien, pero creo que tiene mucho más subtexto detrás, y eso creo que tiene que ver también eso con la época que nos tocó vivir, ¿no? Que al final fuimos los más perjudicados por la crisis, yo creo, porque los de los 80 más o menos, alguno ya tenía muchos trabajos estables cuando llegó, pero a nosotros nos tocó de lleno, nos quitó los sueños de en medio, nos hizo mirar la sociedad de otra manera, ¿no? Que eso también creo que repercutió mucho en cómo mirábamos a lo que vivimos de pequeños, ¿no? Sí, no es solo que nos tocase la crisis cuando llegamos al mercado laboral, es que nos criaron. Antes de la crisis nos criaron para una sociedad que era muy diferente a la que aparecimos de repente. Todo esto cambió muy rápido. O sea, no cambió tan rápido desde dentro, pero para los que no nos enterábamos de las cosas sí cambió muy rápido. Entonces, somos una generación que ha crecido en una sociedad del bienestar mucho más boyante que la que nos hemos encontrado cuando nos ha tocado a nosotros participar de ella. Entonces, es quizá por eso, por lo que podamos ser más críticos y algo más cínicos con lo nuestro que lo que han sido las generaciones anteriores, y yo creo que nos va a salir mejor. Por eso tu libro es más interesante que otros repasos que son quizás solo fotos. Claro, sí, tu libro al final no solo te dices te acuerdas de esto, sino que luego pues das unos cuantos detalles de por qué se llegó hasta ahí y por qué para ti, a lo mejor ahora que tienes 20 y muchos, 30 años, es importante eso que viviste en ese momento y de dónde viene. Yo creo que está muy bien. Es un poco como aquella tontería que hacía Tarantino del libro de Peter Biskin, que decía que era como una bolsita de marihuana en la mesita de noche, que estabas intentando no acabarte, pero que al final era insaciable. Pues lo tuyo es un poco igual. Digamos que es una bolsa de pipas, para dejarlo en algo más no creo que sea, de los 90. La bolsa de marihuana llegaría más tarde, pero digamos que es una bolsa de pipas. Es que es un no parar, la verdad. Gracias, Ricardo. Joder, la verdad es que esto te llega. Pero sí que es cierto lo que comentamos de esta visión, ¿no? Sobre todo cómo me intento acercar a ello. Porque también fue una época de revolución. Luego lo hablaremos mucho con Power Rangers y sobre todo cómo llegó a ser lo que fue finalmente. Pero es verdad que siempre comento mucho que, primero, hay muchos pasos importantes que no se vieron antes porque eran exclusivos de esta época y que nos han cambiado mucho nuestro parecer. Primero, el paso del analógico a digital es muy, muy claro, ¿no? Que nos llevó muy poco después al rollo de los smartphones, de estar siempre conectados a una pantalla. Pero es que también tenemos la revolución japonesa, ¿no? Que nos cambió los referentes, que eso ya es algo todavía mucho más tocho. La revolución del underground en la animación americana también, con series de Nickelodeon y Cartoon Network, que nos hizo ver otro tipo de referentes muy distintos. También la revolución negra, amable de alguna forma, ¿no? Que ahora se habla mucho de las revoluciones amables con Will Smith. O sea, que vivimos muchas cosas que al final han repercutido de alguna manera, aunque no fuera directamente. Por eso nos toca ahora a nosotros contar todo esto que vivimos, y por eso va a ser muy interesante, porque es verdad que hay mucha chicha que cortar en los 90, aunque como hasta ahora había estado muy reciente,
de estas cosas no te das cuenta hasta que pasa el tiempo y necesitas cierta perspectiva. Pero solo con lo que acabas de enumerar tú ahora, dime que no se pueden hacer productos interesantes hablando sobre aquello. Sí, sí, desde luego. No sé si has visto la peli de hace poco de Jonah Hill, de mid-90s. Bueno, es una maravilla. Sí, me volvió muy loco. La verdad es que me gustó mucho porque también eso, esperaba como una cosa muy nostálgica como se hace con las bicis pero con skates, y me encontré algo bastante distinto sobre la madurez, sobre cómo era criarse en una época en la que se pretendía ser moderno pero no se llegaba del todo, sobre cómo la influencia negra llegaba a la cultura blanca también en América en esa época, y es un buen ejemplo de todo lo que se puede llegar a conseguir explorando nuestro pasado, ¿no? Más reciente. Claro, porque si haces un coming of age en los 80 que quiera ver la gente, pues te sale algo parecido a Stranger Things, pero si quieres hacer un Ready Player One, ¿no? Claro, Igual claro, todavía, claro, ¿no? jugando con lo que se ha vuelto absolutamente mainstream la última década, porque es lo que tenemos aquí, y es esta nostalgia sobredimensionada y con esteroides, que en realidad los productos no eran así en los 80, pero todos estamos entendiendo a qué hacen referencia y ya está. Pero si miramos a los 90 y tenemos en cuenta ese varapalo que nos hemos llevado todos los nacidos entonces, quizá podamos mirarlo de otra manera un poquito más interesante, y como ha hecho Jonah Hill, descubrir que los 90 eran duros, interesantes y también bonitos, y eran más Beastie Boys que bicicletas por el parque. Era una época de cambio, yo creo que en muchas otras décadas no han sido, pero en esta creo que se ve muy muy claro el cambio de siglo, de milenio, de todo lo que hubo, y eso por todos los fenómenos que hemos ido comentando. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los Power Rangers, que creo que también nos da chicha, que parece que no, que tú miras los Power Rangers y dices, bueno, esto tampoco tendrá tanta chicha. Pero yo creo que, bueno, en el libro ya creo que aparece claro que tiene mucho más detrás de lo que parece. Primero te quería preguntar qué recuerdos tienes tú sobre esta serie o películas, o cómo lo consumirás tú. Yo recuerdos tengo de volverme absolutamente loco con la serie, de pedirme al Power Ranger negro y de jugar en el parque muy fuerte a los Power Rangers. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero tal cual yo he jugado. Que fuera el negro. Yo era el negro, pero... Yo también. Hombre, es que los hermanos Zack, tío, es que éramos... la buena gente se cogía a Zack. Te lo digo en serio, porque de hecho hace poco sacaron una especie de figuritas pop, que a mí no me gustan los pop, pero era diferente, era en el Burger King, con el menú infantil, y fui solo para el muñeco, y al ver que me tocó el negro me emocioné, lo tengo ahora en la estantería. Pondré una foto para documentarlo. Es que en la buena gente nos escogíamos a Zack siempre. Creo que también tiene mucho que ver con el rollo de Will Smith de la época y tal, que no, que era como lo molón, ¿no? De la época. Sí, también. Totalmente, ¿no? Y que su personaje además en la serie era interesante. Y yo, bueno, si no eras de los que te tocaba pedirte el protagonista, que siempre hay ese personaje en tu grupo de amigos, los tres que se van a pelear con el protagonista, luego podías elegir y, bueno, tenías un plantel más o menos interesante, y Zack yo creo que molaba lo suficiente como para querer pedírselo. Ahora vamos a también un poquito hablar de la importancia de la franquicia, porque yo creo que a pesar de que nos gustara mucho como niños, también fue una de las series que más marcó los años 90 en todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de la época, ya no solo por los Power Rangers en sí, sino por lo que influenció a otros productos culturales, conocía lo que era este totalmente, fenómeno, ¿no? Y si no, que ya no que nos lo pregunten a nosotros, que nos lo pregunten a nuestros padres y a los que les tocó comerse el fenómeno Power Ranger. Desde arriba, claro, desde comprar muñecos a los niños, ¿no? Totalmente, porque no sé si tú has tenido uno de los muñecos de Bandai que se cambiaba que la cara, se le metía ¿no? la cabeza. Sí, bueno, eso era una maravilla, y yo creo que cada niño aquí ha tenido uno o dos de estos, o sea, una locura. Y además es que estaba especialmente pensado para que funcionase así, porque el rollo de los Zorg y los Megazorg y tal, es que era un vendejuguetes perfecto, y era la tormenta perfecta para que esto funcionase, porque cómo no iba a funcionar un grupo de 5 amigos elegidos que les dan poderes, que les dan un traje, que son expertos en artes marciales. Luego, claro. Claro, por favor, o sea, ¿cómo no iba a triunfar esto? Pues fue un fenómeno absoluto y global, exportado, cambiado, modificado de un modo un poco extraño, pero se convirtió en un fenómeno internacional absoluto. Es que te pones a analizar y lo tenía todo, o sea, tenía los mechas que funcionaban de manera brutal en esta época, solo había que ver Mazinger Z, tenía los superhéroes, que al final son los superhéroes y siempre van a funcionar,
tenía robots y mucha cosa digital, tenía dinosaurios, que luego lo iremos investigando más, pero que estaba Jurassic Park en esta época y lo habían petado por todo lo alto. Es que es lo que dices, cómo no iban a vender juguetes, cómo no iba a ir la gente a verlo, cómo no iba a estar un niño delante de la pantalla viendo las aventuras de estos 5 amigos, ¿no? Lo tenía todo para que fuese el fenómeno que consiguió ser, desde luego. Aunque por los caminos por los que fue yendo, también lo tenía todo para haber desaparecido, también te digo. Además, yo creo que es algo que remarco en el libro y creo que es muy importante. Creo que es uno de los ejemplos más perfectos de la época, porque es un producto americano, porque los Power Rangers son americanos, pero están basados en uno japonés, que de hecho la serie está cortado, la acción viene de la serie japonesa y la parte de los actores es americana. En la película se cambió, pero ya no tanto, y que no triunfaba tanto en Estados Unidos como en España, Latinoamérica y Brasil. O sea, aquí triunfó muchísimo más, sobre todo la película, pero también la serie, que en Estados Unidos. Es decir, que era algo importado de Japón, comercializado por América y que triunfaba en Europa o España. Pues que atención al cacao internacional. O sea, es que ha pasado por 3 fases hasta llegar a su público, que no es ni el que lo había comprado, ni el que lo había cambiado, ni el que lo había hecho. Bueno, su público también es el asiático, pero digamos que fuera de este rollo de Power Rangers, antes de que llegase Haim Saban y lo cambiase todo, hiciese esto que has explicado, de que efectivamente la serie, se quedaban con las escenas de acción y rodaban las escenas del instituto en Estados Unidos y se inventaban nuevas historias y demás. Sí. Pero todo eso para que en Estados Unidos luego no fuese un gran boom, no funcionó. Funcionó, pero no tanto. Funcionó sin más. Sí. Como la película, pues funciona, la serie te funciona, pero no es el boom internacional que luego llega a Latinoamérica o a España, que nos volvíamos locos con esto, ¿no? No, totalmente, pero es alucinante. Lo que no entiendo muy bien es cómo es posible que esta matriosca de productos que termina llegando aquí cala tanto aquí y no ha sido, no ha sido tan fenómeno antes. Pero es que aquí cayó. Es que aquí esto habría que analizarlo. Es que aquí nos entró a todos. Porque es que realmente fue un fenómeno, fue alucinante. Sí, absolutamente todos los niños teníamos una figurita de estas, veíamos la serie, o sea, era, claro, además es muy del transmedia de la época. Yo creo que es transmedia en tiempos de VHS, que también titula así un trocito de este capítulo. Que eso lo teníamos en todas partes, lo podíamos ver en la pantalla pequeña, en la pantalla grande, en los muñecos, que es algo que después exploró mucho más con fenómenos como Pokémon, pero que esto llegó antes y fue de los mayores impulsores, incluso en videojuegos, ¿no? Que ahora hace poco anunciaron un videojuego de Power Rangers y está todo el mundo loco por jugarlo. O sea, que ni mucho menos el fenómeno ha decaído. No, totalmente. Todo, ¿no? De hecho, creo que ha habido otro cambio de dueños, porque pasó a ser de Disney durante una época, ¿no? En los 2000. Sí, pasó a ser de Luego Disney. Volvió a Saban y no sé si ha habido un último cambio. Hasbro, creo que Hasbro ya era la última. Sí, Hasbro lo compró, me parece. O sea, hay un cacao de productos, pero es como que no se quieren. Sí, pero a eso me refiero. O sea, hay alguien interesado. Siempre hay alguien interesado en Power Rangers y hay alguien interesado en Power Rangers en Occidente por culpa de Power Rangers, no por culpa de la serie de Super Sentai original ni nada de esto. O sea, lo que interesa en Occidente es lo que surgió en los 90 con el fenómeno Power Rangers. Hablando de Super Sentai, vamos a meternos un poquito en su historia, porque la gente que no conozca, que conozca Power Rangers pero no sepa de dónde viene, tiene que saber que, como hemos comentado, no es algo estrictamente americano, sino que todo comienza con el tokusatsu, no sé si lo pronuncio bien, pero que hoy en día se utiliza para cualquier película o serie live action de Japón que está dominada por los efectos especiales, pero que tiene, a lo largo de los años ha ido adquiriendo una serie de elementos que la desarrollaron, ¿no? El primero es sobre todo los monstruos y el segundo los robots. Nació tras la Segunda Guerra Mundial y Godzilla es el mejor ejemplo, que luego ha calado, solo hay que ver las películas que sacan ahora mismo del monstruo en Hollywood, pero poco a poco, como había monstruos gigantes, pues fueron sacando superhéroes que estaban basados básicamente en lo que hacía Marvel y quizá DC también en la época, pero a la japonesa, y aquí nacieron Ultraman, Moonlight Mask o Kamen Rider durante los años 60, que tenían sus series de televisión propia, hasta que en el año 75 la cadena privada TV Asahi
decide juntar a un grupo de 5 amigos y, siguiendo la misma fórmula que Ultraman, porque no cambiaba en absoluto, solo que eran un grupo, decide crear la serie Super Sentai, que básicamente era lo que luego conocimos como Power Rangers. Sí, así es, y creo que la serie, cada temporada cambiaba la temática, cambiaban los protagonistas y no tenía mucho que ver entre ellos, y iban evolucionando, iban cambiando pues un poco con lo que estaba de moda allí, y cada temporada parecía una serie nueva siguiendo exactamente el mismo patrón. Y así nacieron la serie que luego se transformó en Power Rangers. Era una de estas temporadas de estos Super Sentai, en realidad. Era una sola de todas, sí, como dices. De hecho, es lo que comentas. Al final de cada temporada se hacía lo que, bueno, se comenzó a hacer después de unas cuantas. Se llama el pase de testigo, ¿no? Que pasaban, se juntaba el líder de los Power Rangers anteriores, que igual la temática iba sobre la naturaleza, por poner un ejemplo rápido, y la siguiente, que igual la temática era sobre pájaros, y se juntaban los dos como para pasarle el testigo, y esa nueva serie pues se empezaba a desarrollar. Y es algo que se empezó a hacer también con los Power Rangers cuando hicieron exactamente lo mismo, sobre todo cuando Disney la compró durante los 2000, en lo que cada año sacaba una serie diferente. Había una de samuráis, me acuerdo, otra de Dino Thunder, habían cosas muy distintas, pero que al final básicamente eran los Power Rangers, pero con otras apariencias o con otro fondo, ¿no? Pues una de esas se supone que es, bueno, creo que lo cuentas tú en el libro también, una de estas temporadas es la que Haim Saban, que estaba de viaje por allí. Haim Saban es un empresario norteamericano israelí, y en un viaje a Japón vio una serie de estas de Super Sentai y dijo: esto no me estoy enterando de lo que está pasando, pero esto es alucinante. Y lo intentó un par de veces porque creó su propio Bioman, ¿no? Y... lo primero que pasó es, sí, como dices, durante principios de los 80 vio esto, que creo que casi le dio un ataque de epiléptico como esto de los Simpsons, ¿no? Cuando se van allí a Japón. Y esta serie, esa temporada, se basaba en la naturaleza, la biología. Era una especie de cosa naturista también muy hippie, ¿no? Que pegaba en la época. Y dice, ostras, esto lo tenemos que traer. Y hizo el piloto de Bioman, que era un intento de Power Rangers, pero con biológicos extraños. Y absolutamente ninguna cadena de televisión quiso comprarla. Se quedó ahí un poco en el limbo, ¿no? Pobre hombre. Hasta que luego, unos años después, se reconvirtió un poco su estudio con Saban Productions, que creo que sacó más pasta de la que tenía, y dice, ahora lo voy a hacer bien. Hizo Mighty Morphin Power Rangers, que ojito con el nombre, que fue la serie que ya triunfó de verdad. Sí, lo hizo con el churro que hemos contado antes, o sea, cogiendo las escenas de combate de la temporada que se acababa de comprar y rodando con actores norteamericanos y en estudios norteamericanos otro tipo de historias para cada batalla. Por eso hay muchos capítulos de Power Rangers, y según va evolucionando la serie, que la cosa se empieza a volver complicada en cuanto a argumento, porque una historia intenta ir por un lado y las batallas intentan ir por otro. Sí, hizo lo que Woody Allen hizo muchos años antes en WhatsApp Tiger Lily, que se compró una película y la dobló entera por encima. Pues Saban lo hizo con una serie y le salió bien, porque aquí estamos. Es que tenía la posibilidad, ¿no? Porque si tú tienes un héroe que ya enseña la cara, ya lo tienen mal, pero con los Power Rangers estos los tenía muy fácil, porque era simplemente... Es que era perfecto. Era perfecto y funcionó, y claro, después del fracasito de Bioman, que ya le costó hacer el piloto lo suyo, no lo vendió a ningún lado, dice, hay que hacerlo esto a lo sencillo y a lo baratico. Y vaya que sí le funcionó, como que luego la película obviamente ya sí que tuvo más presupuesto, porque ya había triunfado la serie, y hicieron ellos las escenas de acción, que de hecho son mucho más locas todavía, si se puede, que habían unos cuervos, me acuerdo, que una especie de córvidos que luchaban contra los protagonistas. Sí, además la película piensa en la época en la que está hecha y se atrevieron a darle al CGI, y claro, pues ha envejecido regular, ha envejecido que da cosita verlo a ratos, porque estás acostumbrado a pensar en Power Rangers, y cuando aparecen los monstruos finales, pues estás acostumbrado a este género nipón con personas disfrazadas, y aunque te pueda resultar ridículo, al final es lo que te entra por los ojos cuando piensas en Power Rangers. Y en la película apostaron por el CGI, y bueno, en la época
En la época yo salí contento del cine, también te lo digo. Pero... Yo flipaba, yo la tenía en VHS y la veía una claro. y otra vez. Claro, ahora la veré y digo, madre de Dios, pero es que entonces me volvía loco. Ahora se hace duro, porque todo el CGI de aquella época, bueno, pero entre el CGI y la escena inicial con ellos patinando, ojo, cuidado, sí, la tengo que volver a ver porque me he visto algo más de la serie, pero la peli no la he vuelto a ver, si te soy sincero, porque me la vi tantas veces de pequeño que ya la tengo más que... Era creo que la peli que más veía junto a Casper. Que cualquiera de su trilogía, que tenía trilogía, esto lo sabe poca gente. Casper tenía trilogía. Casper tenía trilogía, la segunda no me acuerdo de qué iba, pero la tercera se enamoraba de una bruja. Pero bueno. Eso es para un spin-off de Efecto Tamagotchi, guárdatelo. Sí, pero solo hablar de eso porque, madre mía. Pero no quiero olvidar que antes de que se adaptaran los Super Sentai y Power Rangers tal y como fue, en el año 79, si no me equivoco, hubo otro intento mucho más interesante de mezclar la serie Super Sentai, la serie original de los Power Rangers, con, ojito aquí, Spider-Man. Bueno. Si vemos, hay muchos memes de una serie de acción real de esta época en los que vemos a Spider-Man. Y es que se juntaron Marvel Comics y Toei Company, que eran los que tenían los derechos de Super Sentai, porque dijeron, oye, ¿cómo podemos vender esta idea japonesa así de efectos especiales, de lucha, de acción y tal, con algo americano, ¿no? Para que llegue al público americano. Y dijeron, pues vamos a hacerlo con Spider-Man, que funciona bastante bien en los cómics. Y metían a Spider-Man en un robot gigante que era Leopardón, que era una puta locura. Y muchas cosas más que lo recomiendo muchísimo solo por las risas, pero obviamente fue un enorme fracaso. Sí, pero ojo a la Marvel de aquella época mezclándose con la Toei en los 70 para crear esta locura. O sea, imagínate la Marvel actual. ¿Cómo ha cambiado todo? Ojalá Tom Holland en Leopardón. Ojo, cuidado que hemos estado a punto de ver a Leopardón en el cine y nos lo ha quitado de las manos Spielberg, ¿eh? Porque en el libro... en Ready Player One. Eso es, en el libro de Ready Player One, me acuerdo. al final va montado el Leopardón y en la peli va en el Gigante de Hierro, creo, ¿no? Sí, me parece que sí, que lo cambiaron. Creo que fue por temas de derechos, que estuve viendo alguna noticia de la época, como me gustó mucho el libro antes de la peli. La peli me gustó también, obviamente también Spielberg hace de las suyas, pero es verdad que dices, ostras, hubiera estado muy muy bien ver todos los referentes que había en el libro, porque había muchos más locos que ese. Sí, no, desde luego. Elegir a Leopardón como robot final, cuidado con el autor de Ready Player One, ¿eh? Te lo tienes que traer a un podcast de esto. Cuando quiera. Yo luego le mando un mail a ver si me contesta. Yo creo que le mandé el otro día unos Scorsese, me ha dicho que está ahora un poco liado con Irishman. En cuanto termine te atiende seguro, no te preocupes. Sí. Seguro que podemos hacer alguna cosita también. Y bueno, lo que más me llamaba la atención de todo lo que hablamos es que es la fórmula de siempre, yo creo, ¿no? De los superhéroes, porque al final no tiene más y es una fórmula que sigue funcionando hoy día, pero es que sin ningún tipo de complejo. O sea, yo creo que si me acuerdo que en los 90, a principios de los 2000, había tanto complejo de los actores por hacer pelis de superhéroes, yo creo que parte de la culpa también, evidentemente, la tiene Power Rangers, ¿no? Efectivamente, por eso funcionaba. Y no me quiero adelantar mucho, pero efectivamente por lo mismo es por lo que terminó fracasando la peli de 2017, porque la valentía con la que se asumía que esto era un divertimento y que había que hacerlo lo mejor posible, pero era un divertimento... No se atrevieron a terminar de trasladarlo en la de 2017 y a ratos era una peli muy loca y muy valiente y luego te comías 20 minutos de vamos a intentar contarte un historión que te da igual. Entonces yo creo que efectivamente uno de los grandes trucos de Power Rangers, aparte de todo lo que ya hemos estado repasando, es que efectivamente sabía qué tipo de producto era, para quién era y no tenía ningún problema en asumirlo. De hecho, yo creo que se habló mucho se habló muy bien, de un cortometraje que salió en YouTube de Adi Shankar, es un productor que es de Power Rangers y está protagonizado por Katy Starbucks, que es la chica esta que estuvo en Battlestar Galactica. Salió o sea, que le gustaba muchísimo porque era muy gore y tal. Y yo porque lo vi, iba en serio, es que iba en serio. Guay porque estaba muy bien dirigido y tal. Claro. Dije, es que no puede ser esto Power Rangers. Es que ¿por qué vas en serio con los Power Rangers? Es que no puedes. Es que hay que quitarse, yo creo que el complejo muchas veces de estas movidas, ¿no? Yo creo que en Shazam, por ejemplo, se ve claro.
cuando te quitas el complejo de encima y haces algo que es familiar, que es divertido, pero que al final es una historia de superhéroes sin tampoco tener ínfulas de nada, es cuando mejor funcionan los productos, ¿no? Es que estamos hablando de algo que se llama Power Rangers. O sea, ¿qué me estás intentando vender? Vamos a pasárnoslo bien y que los niños se quieran comprar el Megazord más currao que puedas diseñar en tu tienda de juguetes. Por supuesto. Aunque tenía algo bueno, que era la cara de Bryan Cranston, la de la peli de 2017. Es verdad, que Zordon era Bryan Cranston. Había intentado olvidarlo, pero vale, me acabo de acordar. Es verdad. Bueno, salía Becky G también, cuidado, haciendo de Trini. Sí, que... Bueno, sí, tenía momentos muy interesantes. Lo que me llama la atención es que acabas Breaking Bad, ¿no? Y dices, vale, ¿cuáles van a ser mis 2 siguientes proyectos? Yo creo que Godzilla y Power Rangers eso es un buen camino por el que seguir, ¿no? Soy muy fan. No, totalmente. Él sabía a lo que tenía que tirarse y lo está haciendo. Increíble Bryan Cranston en este momento. También te digo que lo raro en su carrera es Breaking Bad, o sea, porque él era de Malcolm in the Middle, no me jodas. Que al final... Totalmente. Que al final lo raro es que haya hecho de Walter White, pero bueno. Bueno, pero así se va a quedar, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Aunque como Zordon me gustaría que se lo hubiera recordado un poco más, también te lo digo, ¿eh? A ver, hubiese sido magnífico. Él como Zordon y luego Elizabeth Banks, que era Rita Repulsa. Es que cuidado con el papelón, ¿eh? Ojo con el casting, ¿eh? Ojo. Y Alpha 5 era alguien del Saturday Night Live. ¿Era Bill Hader o era uno de estos? Ay, no lo recuerdo ahora mismo. Bueno. Sí, porque me acuerdo yo haciendo la noticia muy contento bueno, Bill Hader va a ser Alpha 5, esto va a ser increíble. Además está la Jasmine nueva, ¿no? Naomi Scott, o sea, que me encanta como actriz a todo esto. Yo creo que el casting está entre la locura de Batman Forever, ¿no? O Batman y Robin y los premios Oscars, o sea, está ese debate en medio. Increíble la mezcla, perfecto. Si es que los Power Rangers siempre ha sido algo muy de mezcla. Muy de mezcla, de hecho... La influencia fue evidente en muchas series y películas de la época. Yo me acuerdo que me flipaba, me fascinaba el equipo Jinju, que era de Dragon Ball. Sabes que me gusta a mí mucho Dragon Ball y eran unos enemigos que salían antes de Freezer. Y Akira Toriyama decía directamente que, bueno, era el Super Sentai porque era lo que veía él. Pero dice que es que se lo pidieron sus hijos directamente, que querían que hicieran ellos. Déjate de Goku y tonterías, que a mí no me gusta el Power Rangers. Y dijo, pues lo voy a introducir también a mi manera. Buenísimo. No tenía fichado yo esta referencia de Dragon Ball, pero claro, si no sacas tú una referencia de Dragon Ball, no la saca nadie. No la saca nadie, ¿no? De eso desde luego. Pero bueno, para ver un ejemplo de lo que fue en su día. Y luego, como hemos comentado, pues eso, se pasó a Disney, una serie por temporada, la cosa empeoró un poco. Es verdad que se mantenían las cosas, la trama adolescente, pero es como que no entró bien en los 2000, ¿no crees? Bueno, también es que quizá yo me estaba también despegando, entonces no puedo ser del todo objetivo, porque lo mismo me hubiese seguido gustando si tuviese la edad para ello, pero desde luego el efecto Power Rangers, al menos aquí en España, perdió fuerza, muchísima, a partir de los 2000. Y con el regreso de Saban parece ser que ha vuelto a haber un pequeño resurgir, o que por lo menos en Estados Unidos como que ha vuelto a coger fuerza. Y lo que contábamos antes, alguien siempre se está queriendo hacer cargo de Power Rangers porque público sigue teniendo, pero quizá el boom importante de Power Rangers desde luego se vivía en los 90. Yo creo que sí, además es lo que comentas. Ahora, ¿de qué van a hablar si alguien hace efecto, no sé qué podría ser de nuestra época, efecto iPhone dentro de 20 años? No sé si van a hablar de los remakes, claro. Creo, porque no es algo directo. Bueno, siempre hay algo. O sea, tampoco vamos a pecar ahora aquí de puretas. Siempre hay algo. No, claro, está claro. Pero bueno. No, pero sí que en la televisión yo creo que tampoco, o sea, ahí no podemos ni inventarlo porque estamos en un momento de oro, pero sí que es verdad que a nivel cinematográfico, si vuelves a hacer una vez y otra lo mismo, al final pues acaba quedándose un poquito diluido todo, ¿no? Bueno, y antes de que te convierta este capítulo del podcast en el más largo, solo
Un último No, dato tranquilo. que me parece totalmente necesario. Olvidaos de las leyendas urbanas sobre el Power Ranger rojo, por favor. Es que no hizo porno, Sí. no está condenado a pena de muerte. Era un extra de un capítulo de nada. O sea, no era el Power Ranger rojo. De hecho, lo quise meter en el libro, o sea, quise meter la polémica, pero sabiendo que ya no había mucha cosa. Pero es que estuve mirando y es que al final no había ninguna historia ni mínimamente interesante que remarcar. Nada, se deshacen todas estas leyendas urbanas. Lo siento, pero son todas mentiras. Yo creo que aquí ya hemos acabado bastante bien el programa de hoy. Así que esto ha sido todo por este programa. Espero que hayáis entrado en nuestro Zord de nostalgia con efecto Tamagotchi. Y recordad que podéis recomendar de qué hablaremos en los próximos programas. Y siempre podéis saber más pues comprando el libro en la web de Héroes de Papel. Así que, Ricardo, me encanta tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un placer. Cuando me necesites, aquí estoy. Pues hasta la próxima y larga vida a los 90.